Existen muchos libros sobre salir del closet. Este no es uno de ellos. Luis Ruiz y Andrea Naxahuatsa conforman Abrazo Grupal y quieren invitarte a reflexionar cómo podemos construir una sociedad en la que los closets no existan. En Resistencias Queer nos invitan a dejar de pensar que lo heterosexual y lo cisgénero es lo normal. Nos invitan a leer el mundo con ojos distintos, reconociendo que hay una infinidad de maneras de amar, desear, relacionarnos, ser y expresarnos y que todas son válidas. Y hoy están con nosotros en entrevista para hablar un poco de este libro. Pues chicos, ambos bienvenidos. Gracias. Comienzan el libro diciendo: la invisibilización de las personas trans en la historia no es una coincidencia, sino una acción estratégica que insiste en que la naturaleza de las personas es aceptar el género que se nos impone al nacer, así como los roles y las expectativas que se desprenden de esa imposición. Cuéntenos un poco cómo surge escribir este libro. Eh, Escribir el libro que no va solamente de las personas trans, de hecho, pues intentamos ser lo más responsables posible al no ser personas trans, de hablar de la comunidad a la que pertenecemos, ¿no? De la comunidad LGBT en lo más amplio y las distintas experiencias que se pueden encontrar hacia adentro, ¿no? El libro surge de que queríamos ampliar el trabajo que hacemos ya en redes sociales, darle mayor profundidad, darle mayor complejidad y al mismo tiempo llegar a públicos nuevos y públicos distintos. Y entonces, pues cuando Penguin se acercó con nosotros, específicamente nuestra editora, pues eh, fue un sí instantáneo, pero no solo fue un sí instantáneo, sino fue como un botón que aceleró los procesos creativos de Andrea y míos y que quisimos escribir como varios libros distintos. Y al final, en trabajo con la editorial, decidimos que este era el que queríamos escribir ahorita, ¿no? Una colección de resistencias, una colección de activismos y de formas en que las personas LGBTQ+, resistimos a este sistema todos los días. Sí. Para que el closet deje de existir y las salidas del closet ya no sean exigidas, no solamente hay que aceptar las identidades y orientaciones LGBTQ+, sino que necesariamente tenemos que dejar de entender lo heterosexual y lo cisgénero como lo normal y lo esperado. Háblenos un Ujú. poco de este tema. Bueno, es que en realidad el closet es, pues, este espacio en el que se confinan todas las orientaciones e identidades que se salen de lo que está considerado lo normal, ¿no? Y no porque eh, eh, la heterosexualidad o las identidades cis sean lo que tiene que ser o lo que siempre ha habido, simplemente son las que responden y las que han construido un sistema de reglas y un sistema de poder que dice todo lo que no es como yo, primero no existe y cuando te das cuenta de que sí existe, lo nombras como algo peligroso, como algo que no debería ser, etcétera, ¿no? Y entonces la idea no es solamente como que las personas LGBT dejemos de salir del closet y dejemos de decir, ay, soy bisexual o soy lo que sea, sino el que dejemos de encasillar a la gente desde el principio, o sea, desde que antes de que nazcan, con identidades que traen un guión, ¿no? Porque nombrarte mujer en ciertos contextos trae un guión y que te lo dan desde antes de que nazcas. Entonces, la idea sería que pudiéramos nacer sin esos guiones, ¿no? Y explorar y transitar el género y las orientaciones de diferente manera sin tener que justificarnos ante nadie y sin tener que cumplir o buscar separarnos a toda costa de esta norma, ¿no? Cuando la lo normal no es una sola identidad y no es una sola orientación sexual, lo normal es la diversidad y lo normal es que todas las personas somos, hay tantas vivencias de la identidad y la orientación como personas hay en el mundo. Mientras haya personas que siguen siendo oprimidas, no podemos decir que estemos siendo libres. Y creo que con este libro y con su abrazo grupal están logrando esto, ¿no? Pues
Yo diría que estamos trabajando hacia esto, Ok. ¿no? Mientras haya personas que sigan siendo oprimidas, no podemos decir que estemos siendo libres totalmente, porque la libertad nos gusta pensarlo como un valor comunitario, ¿no? Como algo que compartimos, ¿no? Sobre todo porque cuando unas personas tienen acceso a libertad y otras no, esos no son derechos, son privilegios, ¿no? Y porque los derechos son accesibles para todas las personas. Entonces, pues el libro busca, yo me quedaría en que el libro busca ilustrar esta situación en la que la libertad todavía es inalcanzable y proponer no formas nuevas, porque tampoco es un libro donde digamos, nos ocurrió este activismo, sino recuperar una serie de formas que han sido exitosas en el camino hacia a la liberación de las disidencias sexuales y de género. También en el libro mencionan la importancia de dar una educación sexual integral. Lo describen, es esencial para los adolescentes, porque todas las personas merecemos aprender sobre nuestros cuerpos, deseos y las herramientas necesarias para poder explotarnos de manera segura. ¿Por qué es tan importante hablar de este tema a los adolescentes? Porque las vivencias de la sexualidad van a estar ahí de una u otra forma. Esta idea de que los adolescentes solo se van a acercar a la sexualidad si les hablamos de ella es una idea completamente equivocada, ¿no? Hay un tema pues fisiológico, ¿no? Hay un tema de curiosidad, hay un asunto social también de decir, pues a otras personas les está pasando esto, u otras personas me están compartiendo esto, o esto está pasando con mi cuerpo, o yo tengo estas inquietudes. Y creo que lo peor que podemos hacer y la mayor traición que le hacemos a nuestros adolescentes es dejarles que caminen ese camino soles, ¿no? O sea, que no tengan a quién voltear, que a las personas adultas nos dé vergüenza platicar de esas cosas o creamos que no están listas. Nuestra chamba como personas adultas es diseccionar la información y saber de qué manera acercarla, que sea adecuada para sus edades, para que tengan herramientas para explorarla y para disfrutarla, porque también quien se acerca a la sexualidad desde un no la vivas o no la disfrutes, pues les está privando de algo importante, ¿no? Y también hay otra parte de la sexualidad que es importante y que también se tiene que hablar, que es, por ejemplo, la sexualidad de la que casi nunca se habla. Y entonces quienes se identifican o quienes tienen estas vivencias, pues pareciera que son las personas raras del grupo, a quienes tienen algo mal con ellos y con sus cuerpos. Entonces, creo que como adolescentes podríamos, o sea, las personas adultas podríamos ahorrarle muchos problemas a los adolescentes si les acompañáramos y si tuviéramos las herramientas para acompañar estas conversaciones. También es una realidad que no todas las personas adultas tenemos esas herramientas, pero sí existen o existimos personas que tenemos herramientas para acompañar conversaciones así y pues que se nos pida que no lo hablemos en las escuelas o que se pida que en las escuelas excluyan por completo estos acercamientos y que solo se hable de la sexualidad desde el miedo, desde la prohibición, desde la culpa, pues no va a hacer que los adolescentes dejen de vivir su sexualidad, solo les pone en muchísimo riesgo y les vuelve personas vulnerables, pues. Hay una frase que comparten en el libro de George Steiner: lo que no se nombre no existe. Ujú. Sí, Díganos qué significa esto para ustedes. bueno, seguramente para cada uno cosas distintas, pero pues yo tengo una relación muy cercana con esa frase, a pesar de que me parece que fue Andrea la que lo integró en el libro, porque yo por mucho tiempo no supe que las personas LGBT existían, luego supe que los gays existían durante una buena parte de mi vida, de manera muy negativa, pero supe que existían. Eh, pero, por ejemplo, la bisexualidad, a pesar de que hoy no necesité saber para saber qué estaba viviendo en un momento de mi vida. Y ya luego para entender a personas a mi alrededor y para ser una persona funcional en el mundo, ¿no? Pero inicialmente incluso para entenderme a mí. Entonces,
lo que no se nombra no existe porque cuando somos empujados a la invisibilidad, a la oscuridad, pues automáticamente eh, nos es más difícil acceder a derechos y al ejercicio de los mismos, ¿no? Creo que cuando no hacemos visible las distintas realidades que enfrentamos, entonces estamos en problemas y metemos en problemas a otros, ¿no? Porque muchas personas van a creer que su experiencia es solitaria, ¿no? ¿Tuve sentido? Sí, 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 sí. Me distraje porque me llama alguien. ¿Qué pasa Ujú. cuando hacen pública la orientación sexual o identidad de género de una persona, de una persona pública o de cualquier persona? Aquí lo ponen como que es el outing. Cuéntame un poco de esto. Sí, el outing es una forma de, pues es una forma de violencia, ¿no? Porque Ujú. ser una persona abiertamente LGBT te pone en situaciones vulnerables en muchos espacios, ¿no? No podemos decir que en este momento de la vida y de la historia, ser una persona abiertamente queer sea lo más seguro, ¿no? Hay espacios donde se te van a cerrar las puertas, hay personas que te van a cerrar sus corazones, suena muy, muy cursi, No, pero sus sí, mentes. sus mentes, los espacios se cierran y entonces cuando una persona queer decide salir del closet, pues lo haces con el entendimiento completo de que eso puede suceder. Y forzar a alguien a enfrentarse a esas violencias o a la posibilidad de esas violencias, pues es violento por sí mismo, ¿no? Hay gente que lo hace de manera deliberada, hay gente que lo hace sin querer, pero sí es un ejercicio muy, muy violento el poner a una persona en el ojo público, ya sea una persona que es famosa o conocida por gente, o en el ojo público de sus amistades, de sus círculos sociales, y señalarle como una persona queer cuando no es una persona que estaba lista para compartirlo en esos espacios, le ponen mucho riesgo, ¿no? Y le ponen riesgo no solamente de sufrir violencia homofóbica, lesbofóbica, LGBT-fóbica, sino también de interrumpir su propio proceso, porque la salida del closet en los diferentes espacios en los que vivimos, pues es una decisión bien personal y que responde a en qué momento de la vida estamos y en qué momento de nuestro proceso estamos pasando. ¿Qué les aconsejarían a los jóvenes que todavía no se animan a dar este paso y que se sienten reprimidos en este tema para que salgan del closet? Pues yo nunca le aconsejaría a nadie que salga del closet. O sea, creo que tampoco le diría que no, ¿sabes? O sea, creo que es una decisión que solo puede tomar une con su reflejo, tal cual. O sea, puede escuchar voces, puede escuchar las experiencias de otras personas. Si a mí me preguntas, ¿te arrepientes de salir del closet? Claro que no. No, para mí fue un paso importante, pero yo tengo varios elementos importantes. Mis papás, a pesar de haber crecido en entornos conservadores, son personas hiper amorosas y comprensivas y empáticas conmigo. Y entonces, pues eso ya lo vuelve un privilegio enorme, de los más grandes que una persona LGBT puede tener. Entonces, vaya, ¿qué le aconsejo? Por ejemplo, si me dijeras qué le aconsejo yo a mi yo del pasado, pues sí, le diría, anímate, es momento, pero a una persona dependiendo de sus circunstancias, lo que siempre yo y Andrea, lo que siempre a veces nos gusta decir es, si te pone en riesgo, miente. O sea, si está en riesgo tu bienestar, tu integridad física, tu dignidad, tu sustento, no lo hagas. O sea, y si crees que es momento de hacerlo, empieza por la gente que sabes que te va a acompañar, ¿no? O sea, porque salidas del closet hay muchas, ¿no? No significa que cuando uno sale del closet por primera vez le dice a todas las personas existentes en el mundo, ¿no? Le puedes decir a tu amiga que es lesbiana o a tu amiga que no es lesbiana, pero es muy abierta, o a tu tía que es muy cotorra y que le gusta como apapacharte, ¿sabes? Busca tus espacios seguros y ahí sal del closet. Ahora, si quieres decir, no, para mí es importante, venga lo que venga, pues también te abrazamos, ¿no? Y también hay una comunidad, eso me parece importante, a quien ha enfrentado situaciones de violencia cuando sale del closet, hay una comunidad que abraza, ¿no? Hay personas LGBTQ más en todo el mundo que forman familias de elección, ¿no?
que deciden acompañarse de manera incondicional. Las personas LGBTQ+, aparte de amor, buscan dignidad, reconocimiento, derechos, seguridad, aceptación, bienestar, accesibilidad, afirmación, reaprendizaje y muchas cosas más. ¿Por qué es importante que todos sepamos esto? Pues porque en realidad todas las personas lo buscamos. O sea, decir que alguien busca no sentirse aceptada por la gente a su alrededor, pues es como bien complicado, ¿no? O sea, creo que lo que las personas LGBTQ+ buscamos es que nuestra vivencia o más bien nuestras relaciones, nuestra seguridad laboral, nuestra accesibilidad a la atención médica, por ejemplo, eh, la facilidad para hacer trámites, etcétera, eh, sea de la misma manera que las personas heterosis, ¿no? No es un asunto es que nosotros queremos vernos, queremos representación y queremos estar en estos lugares. Sí, son cosas que las personas que no son LGBT tienen, solo que no se dan cuenta porque siempre las han tenido. Entonces, creo que es importante también como verlo desde ese lado. Son cosas que cualquier persona busca porque son cuestiones que están relacionadas con la dignidad y deberíamos honestamente procurar tener una sociedad donde se procure la dignidad de todas las personas. ¿No? No es que se busquen cosas extra, que de pronto es eso, ¿no? Como es que porque quieren que hablemos tanto de ustedes y por qué quieren tantas cosas y por qué quieren trato especial, pues no es un trato especial, es un reconocimiento de algo que las personas heterosis ya tienen y que yo por ser quien soy, de pronto no tengo, ¿no? Entonces solamente es eso, buscar que pues todas las personas podamos partir del mismo piso. Me parece muy interesante que en su libro manejan muchos personajes de la historia que fueron parteaguas para el cambio y todo. Por ejemplo, en el caso del capítulo de Personas Aliadas, me parece muy, muy interesante la historia de Ruth Coker Brooks, que de 25 años, estadounidense, que fue un parteaguas cuando ella visita a un paciente con SIDA y ella se convierte en un gran ejemplo de cómo ser esta persona aliada. Y son personas que en su época marcaron la diferencia. ¿Cómo seleccionan a todos los personajes que aparecen en este libro? Seleccionamos desde el corazón, la verdad, o sea, como están ahí nuestros favoritos, las personas a las que les tenemos cariño de la historia, personas que queremos sin conocer, ¿no? Porque pues no coincidimos en temporalidades o en geografía o en las dos. Entonces, así fue la selección. Ruth Coker Burks específicamente es una selección mía, que es una de las figuras de la historia que a mí más me gustan, de la historia LGBT. No, no una mujer LGBT, pero una mujer que lo entregó todo por nosotros, ¿no? Y eso me parece fundamental. Eh, la selección fue así, como, es que me gusta que también nos lo preguntaron en la presentación y la realidad es que más allá de que haya habido un criterio específico, fue un que viene a mi cabeza cuando se seleccionó el tema y a la hora de estar escribiendo el tema, ¿quién viene a mi cabeza o quiénes, no? Y entonces, pues vinieron nuestros favoritos, tal cual. Yo puedo pensar en los míos. Está Nancy Cárdenas, a quien amamos tanto Andrea como yo. Bueno, tú tienes a Safo. Está ACT UP, que es el colectivo al que yo más he admirado en mi vida. Amelio Robles y más, ¿no? ¿Cuál es el personaje que más te gustó poner? Es que se me olvida su nombre completo. ¿El Y de no te la quiero obra? mentir. Ajá, es Félix González. Ajá. Él que es un artista queer que ¿Torres? me encanta. González Torres, Félix González Torres. Él es mi favorito de todos los que tomé para escribir. Sí, o sea, elegido con mi corazón. Es correcto. Cuéntenos un poco de cómo empieza su relación de amistad, de compañerismo, ustedes dos, y cómo se unen para hacer este libro. Bueno, Luis y yo compartimos contexto mucho tiempo sin saberlo, porque estudiábamos la misma licenciatura en la misma universidad, pero nunca coincidimos porque yo soy más grande que él. Perdón, la prepa en escuelas muy parecidas. En escuelas muy similares, solo que en lugares diferentes del país. Y eventualmente nos conocimos porque Luis llegó a trabajar en una escuela donde yo coordinaba un par de materias
y empezamos a colaborar juntos ahí. Compartíamos materias, desde que entraste compartíamos materias, ¿no? Sí, compartíamos materias y desde ahí empezamos a trabajar juntos. Y cuando cayó la pandemia, estábamos aburridas y habíamos platicado un par de veces de hacer un podcast porque cuando platicábamos muy padre, ¿no? Entonces fue como, pues sí, vamos a... Yo me metía un ratote a tu oficina. Sí, y se hacían grandes conversaciones. Y cuando cayó la pandemia, grabamos un podcast para una clase, una materia que compartíamos, y de ahí dijimos así de, ay, pues como que está chida la química, vamos a intentarlo. Y empezamos el podcast. Ajá, y empezamos el podcast que se llama Cosas que dijimos hoy, que a la fecha se hace en la plataforma. Y de ahí empecé yo a colaborar con el proyecto que Luis había empezado para titularse de la licenciatura. Y de ahí la verdad es que primero empezó como una relación laboral donde había mucha química y había como muchos objetivos en común y mucho compromiso, y después evolucionó a convertirse en una muy bonita amistad. Hicieron el libro diciendo, necesitamos de quienes independientemente de su orientación sexual o identidad de género, se comprometan a construir un mundo en el que todas las personas tengamos todos los derechos y dignidad sea el factor común entre todas las vidas. ¿Qué aprendizajes les dejó escribir este libro? Muchos. Como que revisar tantos personajes históricos a mí me hizo reconocerme parte de una historia más amplia, una historia global, de un movimiento que, sin saberlo, empezó a gestarse hace siglos en diferentes partes del mundo, ¿no? Porque me maravilla mucho saber que quizás mientras se estaban organizando ciertos grupos lésbicos en, no sé, alguna parte de Estados Unidos, había ciertos grupos de homosexuales que se estaban organizando en algún rincón de Europa, pero también había vivencias que no han sido tan nombradas por la historia blanqueada en África, por ejemplo, o en Asia, ¿no? Y entonces, saber que eventualmente se constituyó como un movimiento global del que yo soy parte y del que todas las personas LGBTQ+ somos parte, fue muy bonito, ¿no? Como reconocernos parte de esta como línea del tiempo, por ponerlo de alguna forma. Eso, y también aprendimos aprendimos a ser muy responsables de lo que decimos, ¿no? Las implicaciones de imprimir un libro que no se puede modificar después, y que va a estar en muchos hogares de muchos contextos diferentes, pues me parece que nos dio la dimensión de, ok, lo que decimos importa, cómo lo decimos importa, y tenemos una responsabilidad sobre la forma en que lo decimos, y a partir de ahí escribimos. Además, hay que decirle a nuestros escuchas que está en libro físico, en Sí. ebook, y el audiolibro está narrado por ustedes. A mí me tocó la oportunidad de escuchar el audiolibro con sus voces. Qué padre, sí. ¿Quisieran compartirnos sus redes sociales para que los sigan? Claro, nos pueden seguir en Instagram y en TikTok estamos como @abrazogrupal, en Twitter estamos como @abrazo_grupal, en YouTube también nos encuentran como Abrazo Grupal, ahí subimos nuestros podcasts, y en Spotify nos encuentran como Cosas que dijimos hoy, ¿Es el nombre del que es podcast? el nombre del podcast. Pues Luis, Andrea, yo les agradezco muchísimo su tiempo para esta entrevista, esta conversación. ¿Quisieran agregar algo a nuestros escuchas? Pues solamente recordar que la diversidad sexual y de género existe en México y en el mundo desde siempre y para siempre, no solo cada junio, no solo cuando la coyuntura nos empuja a hablar del tema, que en cada fenómeno histórico, suceso histórico, ha habido personas LGBTQ+, que en todos los espacios, todas las profesiones, todas las familias, hay personas LGBTQ+, y que nuestros derechos, nuestra dignidad, nuestra existencia existen e importan todo el tiempo.